Pablo López es profesor de filosofía en la Universidad de Valparaíso. Su trabajo se concentra en las áreas de psicología, filosofía de la psiquiatría y filosofía de la mente. En esta cápsula conversa con Sebastián Sangüesa sobre filosofía de la mente y su desarrollo en Chile. Sí, si hablamos así como de sensaciones, las sensaciones sí o sí van a estar como entrecruzadas por cuestiones institucionales, ¿cachai? Cuestiones administrativas. En cierto sentido, como que yo creo que la pandemia ha exacerbado un hecho de que la profesión académica, por lo menos en Chile, por lo menos dentro del plano en el que me muevo, todavía descansa harto en las propias energías del profesor. O sea, depende mucho como de esta visión como romántica de la vocación. Es como, bueno, si él se metió en esto, eh, le tiene que gustar y aparte, si es buen profesor, se va a esforzar por aprender todo lo que pueda y hacerle videos a su... Pero eso igual es como una especie de precarización un poquito menos clara. O sea, a la vez que te das cuenta de que tienes un tremendo privilegio, que es seguir desarrollando tu profesión en la casa, lo cual es un tremendo privilegio. También te das cuenta de que la forma en la cual la academia está estructurada carece de cierto soporte más institucional en este tipo de casos. Yo, justo como una locura, como parte de esta fase maníaca asociada a tener que aprovechar el tiempo que paso en la casa, me metí a hacer el diplomado en docencia universitaria de la UB. Y claro, también pasa por una cuestión generacional, porque tú y yo somos de una generación más o menos parecida. Si bien no somos nativos digitales, sí podemos Hay pescarnos cierta y editar, adaptabilidad. claro, y editar un video y saber cómo funciona YouTube Claro. y Kahoot y Mentimeter y todas estas cosas. Nosotros somos, yo encuentro esos animales extraños que lo alcanzan a recordar vivir en un mundo sin teléfono Análogo, celular, análogo, completamente análogo, claro. sin computadores, donde no existían. No es que uno no pudiese comprarlo, donde no existía el teléfono celular, obviamente internet, y que fue haciendo esa transición a cierta edad, como a los 10 11 años, donde empieza a ver que... Y claro, y todavía existe una cierta flexibilidad eh, por parte uno, o sea, cierta disposición para poder hacer ese cambio, pero que probablemente sería más difícil cuando uno ya tiene 17 18. Pero Sí, yo creo que esa es una ventaja, ¿eh? El tema generacional es una ventaja de mirar hacia el pasado como análogo y decir, yo fui parte de esta última generación, uh-huh, pero también fui parte de esta primera generación que empezó a alfabetizarse en la dimensión más digital. uh-huh, Te hace como sopesar un poco lo bueno y lo malo de cada momento histórico. Pero, por ejemplo, yo pienso en nuestros colegas que ya están cercanos a los 50 60 y, y ellos comentan que organizar un ramo online, completamente online, ha sido súper difícil para ellos. Ha sido no solamente un desafío técnico, sino que tratar de cambiar patrones de 30 40 años. Hay un profe que me llamaba y me decía, ¿sabes que no sé cómo hacer esta cuestión? Entonces yo me metí. Entonces, en ese sentido ha sido también bueno ver estos niveles de cooperación, de colaboración, más allá de lo puramente filosófico, sino que tiene que ver con cómo hacemos nuestra docencia. Eh, y en ese sentido, no sé si me estoy acostumbrando, pero uno ya está más metido en el sistema y todo, pero sigo siendo de la opinión de que
la clase cara a cara irreemplazable. O sea, sí, no puedo negarlo. Por el tipo de interacción que se da, por el tipo de posibilidades que se dan, incluso el tipo de procesamiento cerebral asociado a la interacción cara a cara, el procesamiento de los tonos, la integración que se hace en el momento. Pero por otra parte creo que los profesores han estado a la altura igual. Como, yo creo que es importante reconocer eso. Yo reconozco también el trabajo de los estudiantes, pero los profes igual En psicología han hecho han esfuerzo. estado saliendo estudios ya sobre la diferencia, sobre los efectos de la nueva modalidad de docencia que se Sí, han tenido que implementar. no estoy al tanto de estudios específicos en docencia, pero sí, por ejemplo, de estudios en cuanto a transformaciones en la forma en la cual se experiencia el mundo social. O, por ejemplo, algunas consecuencias de mediar varias actividades cotidianas a partir de medios digitales. Como que por ahí está, que son cuestiones más generales, pero que igual se pueden aplicar a la docencia, porque la docencia es un tipo de interacción social también. Obvio, obvio, sí. Entonces ha sido interesante este tema, y lo otro es que eh, ha sido también interesante ver que darse cuenta de que muchas veces el filósofo ha perdido campo en la opinión público-política existencial, entre comillas, porque por una parte en las redes sociales, por ejemplo, tenemos a Zizek, que está hablando del capitalismo y que cómo esto va a cambiar o no va a cambiar nada. Por otra parte, filósofos más, o sea, no sé si filósofos, pero como literatura pop, eh, y de repente alguien que dice una cosa y saca un libro por ahí por allá, pero ha sido, no sé si, o sea, no me parece tan raro, pero sí se ha hecho muy concreto, efectivamente, el hecho de que el filósofo no está pensando como la existencia humana, y eso puede ser porque, claro, estamos metidos también en nuestros proyectos. A mí, por ejemplo, me gustan cuestiones súper específicas relacionadas a la psicosis, me encanta todo eso, Uh-huh. pero este trabajo de pensar la civilización, de pensar la humanidad, de pensar los cambios derivados de las interacciones mediadas por tecnología, son temas que nos competen. Entonces, Claro. O sea, eh, por lo interesante que es, no sé, escribir sobre el plebiscito y qué sé yo, súper sexy, en fin, aún así la existencia humana trasciende eso, y especialmente en claro, estos tiempos donde de alguna manera se vuelve más pronunciada para cada persona la dimensión personal, o sea, ese elemento propio de lo que significa existir, y no solamente la relación con otras personas dentro del contexto social. claro, imagínate la forma en la cual los cabros que nacieron durante los primeros meses de la pandemia, cómo ellos están experimentando el mundo social. Mm. Y han estado encerrados 10 meses, los 10 primeros meses de su vida. Entonces, se empiezan a generar ciertas distancias experienciales. Yo saqué hace un par de semanas a mi sobrino, que tiene 1 año y medio. Lo saqué a dar una vuelta un rato y, claro, pasó un auto y casi se murió. Pobre, Y veía gente desconocida y iba así como todo tenso. pobrecito. No, Claro, es es un como caso. chistoso, pero ahí uno dice, claro, tal vez están apareciendo otras categorías, o se exacerba esta cuestión como del núcleo familiar, del nicho, y no sé, pues es como que hay una oportunidad para pensar ese tipo de cuestiones a la luz del encierro, de la pandemia en general. Ujú. Mi interés en la filosofía de la mente nace de mi preparación en psicología, en realidad. Eh,
yo no supe que estaba haciendo filosofía de la mente hasta cuando ya estaba buscando un doctorado y me dijeron, ah, eso que estáis haciendo se llama de esta forma. Mm, Y básicamente la filosofía de la mente para mí surge cuando empiezo a hacerme preguntas teóricas, así como súper teóricas, respecto de conceptos clave dentro de la psicología clínica. Ahí nace como esta cuestión. Y claro, después me doy cuenta de que la filosofía de la mente es exactamente el estudio de las preguntas más fundamentales relacionadas con sea lo que sea que llamamos lo mental, la mente. Eh, entonces, para mí fue una cuestión como que nace de la práctica. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mis ramos clínicos y todo, y empecé a entrevistar a pacientes esquizofrénicos, por ejemplo. ujú, Había, había categorías que me llamaban la atención porque decía así como unidad de la conciencia, o si, experiencia de la conciencia, si estaba fragmentada, cosas así. Entonces, para mí era inevitable preguntarme cosas como, bueno, ¿qué diablo es la conciencia para que sea el tipo de cosa que se fragmenta? ujú. Es como, es raro. O sea, si yo no entiendo bien qué concepto de conciencia estoy usando, eh, ¿cómo puedo yo llegar a la conclusión de que sí, su conciencia está fragmentada o qué sé yo? Varias como subdivisiones que de repente aparecen en los exámenes clínicos o en la entrevista semiestructurada. Entonces, claro, ahí empecé a hacerme esas preguntas como para tratar en realidad de entender mejor mi práctica clínica, o sea, para entender mejor lo que estaba haciendo en la práctica. Y eso después derivó a preguntas un poquito más profundas sobre la naturaleza del sí mismo, a qué se referían los pacientes cuando hablaban de que se sentían diferentes, que no eran como ellos mismos. Y terminé haciendo mi tesis en el SELF, pero guiado por un filósofo, psicólogo también, que es Mauricio Taíza. Él junto a José Tomás Alvarado, que ha sido invitado también a esta serie de conversaciones, ellos me, me tiraron más hacia el mundo de la filosofía propiamente tal. Y ese como espíritu de camaradería, de ayuda también, fue, yo creo, súper definitorio en definir un poquito mi futuro. Como que en psicología había cosas interesantes, pero que no me iban a apasionar. Y ellos me mostraron que tenía cierta idea y qué se podían hacer con esas cosas. Entonces, mi llegada al mundo de la filosofía de la mente es como desde la práctica a lo teórico. Ujú. Eh, y una vez en lo teórico, mi idea fue seguir informando la práctica, así como ir siempre en esta especie como de ejercicio circular. Porque claro, el doctorado lo hice en filosofía de la mente, pero mi pasantía la hice en un hospital psiquiátrico, tratando de buscar descripciones de ciertas alteraciones en la conciencia. Entonces, eh, el, esto, un poco respondiendo a la parte final de tu pregunta, siempre como que para los filósofos tengo la idea de que yo soy muy empírico o muy psiquiatra para mis cosas, pero para los psiquiatras o los psicólogos clínicos yo soy muy filósofo. Entonces, como... Y no me desagrada, me gusta eso, porque el tiempo ha probado que es una especie de camino súper enriquecedor y que te da hartas oportunidades de cooperación. Por ejemplo, justo antes de esta conversación estábamos en una reunión con, con Álvaro Cavieres, que es psiquiatra y trabaja en investigación empírica, y con él estamos escribiendo unas cosas, pero otras veces tengo reuniones con filósofos y ahí nos vamos más en la hora filosófica, metafísica, incluso ontología de la mente. Entonces, es entretenido eso.
Me gusta un poco esa diversidad y creo que tiene que ver un poco también con un rasgo de personalidad, no sé, algo así. Daría cierta impresión entonces, tal como tú describes tu propio desarrollo personal, intelectual, que existiría una cierta continuidad, por así decirlo, entre la psicología y la filosofía, en el sentido de que no es que saltes de una plataforma a otra, sino que Ah, profundizando claro. en ciertas preguntas en una plataforma, ya estamos abordando cuestiones de orden filosófico. ¿Cómo tú ves esa Sí, relación? O sea, los puntos de contacto, pero también posibles diferencias, porque evidentemente van a existir diferencias entre psicología y filosofía, digamos. Es interesante. sí, sí, o sea, es, yo creo que aquí una de las cuestiones que hay que pensar es cómo están organizadas las facultades las carreras. Tenía un profe que le decía el modelo del carnicero. O sea, ¿Cómo cuando, así? cuando tenía ahí un problema en los pulmones, ya, vételo con este gallo. Cuando tenía un problema con el corazón, velo con este. Y cuando tenía un problema con la mente, si ese problema es práctico, psicólogo. Si ese problema es medio conceptual, ya el filósofo. Y es como que está todo separado y lamentablemente las carreras actualmente son como reproducciones de esa separación. Por ejemplo, una de las cosas entretenidas que yo tuve cuando hice el pregrado es que la universidad en la que estaba te exigían ramos generales. Varios compañeros míos, ay, no sirven para nada y todo, pero esos ramos generales básicamente eran la reproducción del espíritu original de la universidad, esta preparación en el conocimiento vasto. ¿Cachai? Entonces, sí, yo estaba estudiando psicología, pero tomé un ramo de física, otro de poesía, varias cosas como que te sacaban un poco de la preparación técnica, entre comillas, en psicología propiamente tal. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con cómo la formación académica se ha hecho súper específica y se ha tecnificado también. ¿Ya? Eso es inevitable. O sea, no sé si es inevitable, pero es un hecho. En mi caso, yo, y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, un buen psicólogo tiene que ser un buen filósofo. O sea, tienes que, para hacer bien psicología, tienes que saber hacer buenas preguntas filosóficas, tener alternativas teóricas, ser bien informado respecto de qué punto de vista o qué paradigma, qué enfoque estás ocupando para resolver ciertos problemas y por qué no otro. Y eso es un ejercicio filosófico, de evaluación, de análisis. Entonces, yo siempre pienso en gente como Brentano, Mm, sí. William James, la gente de la Gestalt, Husserl, Merleau-Ponty. O sea, todos ellos no tenían como una pata en la filosofía, no, tenían las dos patas en la filosofía y las dos patas en la psicología. Y, y ahí tú te das cuenta, por lo menos históricamente, pero de forma más clara, en términos así, William eh, James es un gran ejemplo de eso, que es realmente imposible categorizar lo no que está puedes, no. escribiendo en uno u otro ámbito. O sea, básicamente el avance de la filosofía de la mente permite el avance de construcciones teóricas un poquito más claras y más prácticas en psicología. Y a la vez, el avance de la psicología proveyendo evidencia y ese tipo de cosas sirve para el avance de la filosofía de la mente en la medida de que nuestras teorías sobre la mente o sobre conceptos mentales no pueden ir en contra de la evidencia. O sea, es una forma en la cual avanza la filosofía de la mente. Entonces, son dos partes de esta especie como de bola de nieve que se va complejizando. Sí. Eh, No, tiene Eso es mucho todo. sentido eso. O sea, y pensando en un caso más reciente, o sea, uno piensa en los autores que lee, independiente de los puntos de acuerdo o desacuerdo que tenga con ellos. Por ejemplo, Daniel Dennett también encarna
ese balance entre lo conceptual y lo observacional de una manera bastante elegante. Y supongo que el desafío, o sea, en términos de esa reconstrucción que tú haces, uno puede ver el panorama filosófico en términos de gente que logra navegar ese lugar intermedio entre, por una parte, inclinarse demasiado hacia lo empírico, hacer filosofía empíricamente informada, que en algún punto termina siendo conceptualmente un poco rigurosa tal vez, y por otra parte tenderse más hacia lo conceptual. O sea, y me sirve eso bastante porque, por ejemplo, mis defectos como filósofo lo veo precisamente que cuando trabajo en filosofía de la mente me tiendo demasiado hacia el ámbito conceptual, dejo tal vez un poco de lado la parte la parte empírica metodológica. No sé, tal vez me odio demasiado a mí mismo, será por eso o algo por el estilo, pero, No, pero una muy buena forma de como trazar el espectro, la variedad de cómo se puede hacer filosofía de la mente. es que Hoy en día. por eso te digo, la filosofía de la mente, en mi caso, claro, yo fui adiestrado, entrenado más en la tradición analítica, ¿ya? Y la tradición analítica durante los últimos 40 años se ha visto súper alimentada por la evidencia empírica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay otras distinciones. Hay otra distinción entre la forma de hacer filosofía de la mente en esto que algunos llaman filosofía continental, ¿ya? Que en realidad puede ser una cuestión más de estilo. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche tiene una visión sobre la mente que es súper interesante. Súper interesante. Tiene una visión sobre el self, así como el sí mismo fenoménico, como arrojado, como una propiedad que se le impone la experiencia. Nietzsche tiene una visión sobre la sensación de agencia, sería ilusoria, lo cual es súper consistente con gente más analítica como Thomas Metzinger. Entonces, y por otra parte está este enfoque más fenomenológico. Entonces, ahí yo veo una cuestión entretenida en la filosofía de la mente que, aparte de que te permite mezclar, entre comillas, evidencia y pensamiento filosófico, te permite mezclar fácilmente tradiciones. Eh, la tradición, por ejemplo, oriental, con la fenomenológica y con la analítica respecto de la pregunta por el sí mismo y la naturaleza de la subjetividad de la experiencia. Bueno, Varela siendo un gran referente ahí, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, la filosofía de la mente de Nietzsche, cosas así. La psicología de Heidegger y cómo gente como Matthew Radcliffe en Viena ha tomado ciertos aportes de Heidegger y ha hecho como una visión más enfocada en lo afectivo del ser humano. Entonces, son interacciones súper entretenidas. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha mantenido en la filosofía de la mente, que me entretiene igual. Personalmente soy bueno para, si algo no me parece muy entretenido, es como, ya, chao. Como, Sí. sí, y por ejemplo, una de las áreas que más me gusta, con la cual topa la filosofía de la mente, es la psicopatología. El estudio de los trastornos mentales. Entonces, ahí tú tenés reflexiones que son teóricas, filosóficas, casi poéticas, sobre el enfermo, la enfermedad, el cuerpo y la enfermedad, que son así como altamente retóricas, muy cercanas a la poesía, que son bonitas de, de, de leer, pero por otra parte tú tienes la pregunta más analítica, así ya, el delirio. ¿Qué tipo de estado mental es un delirio? Después viene el psiquiatra haciendo esta pregunta más etiológica, como, ya, pero ¿qué tiene que fallar en el cerebro para que ese tipo de estado mental se produzca?
Entonces es entretenido como hay ciertos temas que te permiten esta real asociatividad. Y eso es una de las cosas que a mí en realidad me gusta y me mantiene un poco en la filosofía de la mente. Una cuestión que me apasiona mucho es la pregunta sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? O sea, todas estas preguntas ontológicas, pero lo que más me tira es cómo entender las alteraciones de la conciencia. Eh, Estados alterados de conciencia. Cómo podemos aprender sobre la conciencia mirando sus alteraciones. Ese fue un... es más, me acuerdo que mi supervisor doctoral me lo dijo así tal cual, y fue así como, eso, eso es lo que me gusta, eso es lo que me interesa, ver las alteraciones y cómo estas alteraciones nos enseñan qué propiedades son más fundamentales, cuáles se mantienen, cuáles no. Y por lo tanto, tenemos conciencia y tenemos dentro de la psicopatología el fenómeno de los delirios, atmósferas delirantes, eh, me apasiona esto mucho. Todo lo que está relacionado con los síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, aparte de los delirios, alteraciones afectivas y cómo la alteración afectiva podría influir el carácter fenoménico de nuestras experiencias, cosas así. Y en ese sentido, eh, la pregunta por la enfermedad mental, la pregunta por las clasificaciones en psiquiatría, eh, entonces, en realidad, todo lo que, como lo más específico que hago, tiene que ver con esta relación entre la filosofía de la mente y la psicopatología. Durante estos últimos años he trabajado sobre agencia mental, básicamente porque la agencia mental es una propiedad que se altera en los trastornos psicóticos. Ahora estoy trabajando en... Por agencia mental te refieres como, para que no esté tan familiarizado con esto, Claro. como al sentido, a la sensación de que yo estoy haciendo algo y no solamente aquello es algo que me pasa a mí. Bueno, no solamente algo, sino que cuando le agregamos el apellido mental, tiene que ver con la sensación que yo tengo de estar en control de mis propios pensamientos, ¿ya? De mi propia vida cognitiva. Y por lo tanto, para mí la discusión en fenomenología cognitiva actual es súper interesante. Estoy guiando un par de tesis de posgrado en eso, estoy escribiendo algo. Y durante el último año he estado metiendo un poquito más en neuroética, obviamente por el tema de cómo el uso de ciertas neurotecnologías podría alterar la sensación del sí mismo, cosas así. Entonces, estoy, estoy participando en un grupo que está enfocado, por ejemplo, en las mejoras cognitivas. Las mejoras cognitivas básicamente son, Un poco en línea transhumanista, ¿qué onda? claro, transhumanismo, pero analítico, así. Ya, Eh, un poquito más respetable. No, no sé si sea una buena forma de no, describirlo. es que básicamente el transhumanismo tiene mala fama, porque el término ha sido como mal utilizado. El transhumanismo es Puede ser, probablemente, sí. esta, esta doctrina que indica que el ser humano podría mejorar sus capacidades y por lo tanto el uso de la tecnología, de la biotecnología, de las neurotecnologías, podría hacernos repensar la naturaleza humana misma, lo cual Mm. no es una locura. O sea, No, 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 no. Da miedo, pero no es una locura, claro. yo creo que da miedo pensar que estemos tan cerca de ciertos escenarios. Por ejemplo, el, tenemos el típico caso del Mentix o el Modafinil, que es esta pastilla que te tomáis como para aprender más rápido y te sacáis un 7 en la prueba. Ese es un tipo clásico de mejora cognitiva, pero estamos hablando de que los avances actuales
podrían hacer posible, dentro de los próximos 5 o 10 años, la creación de chips que se podrían poner en ciertas partes de la corteza motora o dependiendo de qué parte del cerebro la reciba, eh, ciertas capacidades cognitivas podrían verse altamente mejoradas. Ujú. Entonces ahí tú te haces la pregunta, chuta, ¿qué hacemos con la masificación de esto? Eh, ¿Tendrá que ser masificado? Si sí, tiene que ser controlado. Si es controlado, ¿qué es lo que vamos a controlar? Si no, si lo prohibimos, ¿qué vamos a hacer con el avance tecnológico? O sea, ¿lo vamos a estar truncando? Entonces, son un poco preguntas más prácticas, como sociopolíticas, Mm. de preocupaciones que provienen de la filosofía de la mente y de la neuroética. Y eso me he estado metiendo harto últimamente, lo encuentro bien entretenido y igual medio necesario, porque hay Sí, súper poca legislación sobre eso. Filosofía de la mente en la región más próxima, entre comillas, aquí en Chile, no tiene un pasado tan vasto, ¿ya? Creo que la mayoría de los filósofos analíticos en Chile se dedicaron por mucho tiempo a la metafísica, a la filosofía de la ciencia, harto. Pero las concomitantes políticas del continente también hacen emerger esta reflexión política. O sea, Latinoamérica, políticamente hablando, o sea, es para hacer un safari. Los últimos 100 años esta cuestión ha pasado de todo, mm, absolutamente de todo. O sea, entonces, eso yo creo que precipita también cierta reflexión, más por sobre otra, lo cual es entendible, pero a partir de eso, claro, la filosofía de la mente no tiene tanto pasado, explícito propiamente tal, en Chile. En Argentina tal vez tiene un poquito más de años, Colombia, un poquito en Brasil, pero una de las cosas que yo me daba cuenta es que cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo vine a visitar a mi familia una vez y quise organizar una especie de coloquio en filosofía de la mente y me costó harto buscar, encontrar gente. Entonces, la gente que encontraba, ¿invitado o audiencia? invitados. Ya, ya, ya. Entonces, la gente que encontré, muchas de ellas pertenecía al Centro de Estudios Cognitivos de la Chile, Ujú. porque ahí inevitablemente hay una reflexión filosófica respecto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de los procesos cognitivos. Entonces, ahí está el Rodrigo González. Después, yo, que sabía que que trabajaba en percepción y todo, era el Francisco Pereira. Él claramente también más cercano al tipo de trabajo que hacía yo. Eh, Profesor Marcelo Díaz, que tenía varias cosas en conciencia, pero después como que se hacía súper difícil encontrar gente que estaba haciendo durante años cosas en filosofía de la mente. Y eso yo lo vi como más que como algo malo, yo lo vi como una tremenda oportunidad, porque nos juntamos, hablamos de esto, de eso, incluso salió un libro que se publicó este año, o sea, pasó harto tiempo, eh, pero eso es bueno porque el vecindario es tan pequeño que no hay lugares como para rencilla en ese sentido, o sea, hay confianza para hacer coloquios, para invitarnos, y eso yo creo que es una tremenda oportunidad para la filosofía de la mente actual, sobre todo dándonos cuenta de que hay hartos estudiantes que están terminando sus doctorados o que están así como a medio camino. Eh, entonces hay harto que hacer y yo eso lo encuentro súper bueno. Es como un motivante igual, gente que llegue con nuevas ideas, hacer, no sé, centros juntos y cosas así. Entonces, la filosofía de la mente podrá tener un pasado breve,
pero yo creo que tiene un buen futuro en Chile.